barreras y obstáculos que se quieren eliminar con esta reforma al código en el tema de minas? Bueno, Hernán, lo primero que hay que decir es que el diagnóstico que conocemos que ha hecho la Comisión Accidental en el Congreso de la República respecto a la reforma del Código de Minas tiene varios ejes. Uno de los ejes es el favorecimiento de la formalización minera. La otra, brindar o procurar una mayor participación, rol del Estado en la actividad minera. De hecho, se ha planteado la posibilidad de tener una empresa pública minera en Colombia, denominada Ecominerales. Asimismo, una mayor descentralización de las autoridades del sector minero, en particular de la Agencia Nacional de Minería, es decir, que existe una mayor participación y presencia de la autoridad en los territorios mineros. Adicionalmente, el procurar también que el Estado sea más protagonista en materia de exploración y explotación de minerales estratégicos para la transición energética. Mucho se ha hablado, Jorge Hernán, de la importancia que tiene para la transición energética ciertos minerales. Y es ahí donde entendemos el gobierno también quiere hacer un énfasis importante en potenciar la exploración de este tipo de minerales como el cobre de cara a la transición. Hay una gran cantidad de mineros que no son legales y grupos armados que se aprovechan de la minería legal. ¿Usted siente que con este cambio de regulación también se va a combatir un poco esa ilegalidad que tanto daño le hace a los legales? Pues Colombia tiene en este momento dos retos muy importantes. Desde el punto de vista de la minería legal, es precisamente como Estado combatir la extracción ilícita de minerales, que nosotros lo hemos sostenido, es una de las principales problemáticas y amenazas que enfrenta el Estado colombiano por la dimensión que ha adquirido, por las graves consecuencias que tiene, no solamente en términos ambientales, sino también en términos sociales, en el hecho de que la extracción ilícita de oro se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de grupos armados al margen de la ley, y porque adicionalmente es un componente que deteriora las condiciones de vida en el territorio, en particular con evidencias de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese es el primer aspecto de la minería, la mal llamada minería ilegal, que debe ser llamada extracción ilícita de minerales. Lo segundo, es necesario darle la suficiente visibilidad y relevancia a la problemática, no con un enfoque simplemente nacional, sino con un enfoque transnacional, internacional, porque ya no es un problema exclusivamente de Colombia, es un problema que también amenaza y también, digamos, tiene lugar en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela. Por lo tanto, si nosotros procuramos darle a esta problemática un enfoque de problemática región y que debe ser atacado no solamente con acciones represivas, sino también con inteligencia, con recursos, con presencia del Estado en esas zonas en donde se desarrolla esa actividad, pues podremos estar, digamos, mucho más preparados para enfrentar un problema con esta dimensión. Ya que habla de la región, en el sur del continente, Bolivia, Chile y Argentina, pues son como los únicos productores importantes en el mundo del litio. Y entiendo que esos gobiernos también han tomado acciones sobre una participación activa del Estado en las ganancias y en unas fórmulas que de pronto, pues Colombia, me imagino, está analizando para ver qué puede copiar bueno en esta nueva legislación. ¿Usted qué opina de eso que ha pasado en esos otros países a nivel del litio? Pues hay sin duda alguna unas reservas muy importantes que son denominadas el famoso triángulo de litio, que comparte Argentina, Chile y Bolivia. Y casualmente, hace un par de meses, Chile publicó su Estrategia Nacional del Litio, precisamente para tratar de buscar una mayor participación del Estado en las rentas de la explotación de este mineral. Y es una tendencia que se repite también, por ejemplo, en México, en donde también, a partir de las importantes reservas que se tienen en materia de litio aparentemente, y también por supuesto en materia de cobre, el Estado también quiere tener una mayor participación en la explotación de este tipo de minerales estratégicos para la transición energética. Bolivia ha querido hacer lo propio, pero no despega todavía. Entonces, a la hora de tratar de formular una estrategia de mayor intervención del Estado, hay que tener cuidado de forma tal que haya un balance entre el fomento de la inversión, por supuesto, con ese rol del Estado. Hablemos del tema regional que usted ya mencionó anteriormente, porque pues una cosa es controlar las cosas a nivel nacional desde Bogotá y otra es, me imagino que con los departamentos, las gobernaciones o entidades, digamos, descentralizadas que no siempre funcionan bien en todas las industrias.
¿cuál sería el mejor mensaje para los legisladores de qué tipo de organismos debe haber a nivel regional para que esto funcione? Pues lo dijo la Corte en la sentencia SU 095 del 2018, coordinación y concurrencia. Los 13 principios y pautas que debe tener nuestra futura ley de coordinación y concurrencia están ahí en ese fallo de unificación de la Corte. Las pautas están dadas. Necesitamos coordinar la toma de decisiones en materia del sector minero a nivel central, también por supuesto con las autoridades del nivel territorial. No para prohibir ni para vetar, sino para que efectivamente la actividad se pueda realizar acorde también a las características del territorio, con sostenibilidad ambiental y con sostenibilidad social. Hablemos de algo que pasó en el mundo de los hidrocarburos y seguramente va a venir acá en la discusión en la minería, y es las regalías. ¿Cómo observa ese fenómeno? La regalía, ¿cómo debe ser? ¿Qué debería pasar para que los departamentos, el Estado y los privados también tengan una repartición ajustada y balanceada de los ingresos? Pues es que en la discusión de las regalías de fondo, Jorge Hernán, hay un elemento muy importante, y es la eficiencia y transparencia del Estado en la inversión de los recursos de regalías. Yo puedo incrementar el take government en términos de impuestos, en términos de regalías, pero si yo no tengo un Estado transparente, un Estado eficiente, y eso sobre todo a nivel, digamos, de la ejecución y las capacidades de los entes territoriales para ejecutar esos recursos, para la capacidad de estructurar proyectos, pues al final esos recursos no se van a ver materializados en el territorio con las expectativas de las personas, que es inversión en infraestructura, en salud, en educación, en el mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces no es tanto el porcentaje, sino es como el Estado en su conjunto es eficiente a la hora de invertir esos recursos. Otro tema que hay que tocar, que es importante en las regiones, no es solamente el Estado y los reguladores, sino el tema de las comunidades. Las personas que viven en esos sitios a veces tienen consultas, a veces opinan, dicen que estas empresas están dañando el medio ambiente, y hay muchos proyectos en Colombia que se han frenado por eso. ¿Qué hacer con las comunidades? Hay que encontrar un balance entre el rol que juega el Estado como líder en el territorio de cara frente a las comunidades, el rol que tienen las empresas como sujeto que está activo y presente en el territorio ejecutando los proyectos, y también con las autoridades locales, como son las personas que conocen mejor que nadie las necesidades del territorio. ¿Para qué? Para que exista efectivamente una adecuada planificación de la forma como los recursos y beneficios de la industria minero-energética en su conjunto van a dejar, digamos, ese tipo de beneficios, ese tipo de bienestar en las regiones y en las comunidades. En última, lo que hay detrás es una insatisfacción y un malestar por parte de las comunidades de que no ven los recursos, pero eso efectivamente no lo resuelven solamente las empresas, lo resuelven también de la mano del liderazgo de las autoridades del nivel nacional, también por supuesto con la coordinación y también con el apoyo de las autoridades locales. ¿Pero usted cree que debe haber alguna fórmula mínima de generación de empleo hacia las comunidades como para que eso sea más fácil? Porque entiendo que es una industria pues altamente tecnificada y seguramente no es fácil conseguir personas que sepan hacer este tema de la minería, pero también en las comunidades debe haber gente que está buscando empleos, digamos, en otras partes de la cadena donde sí sea fácil. Es que el instrumento desde el punto de vista jurídico existe, Jorge Hernán. Los planes de gestión social en minería es una regulación que ya la Agencia Nacional de Minería ha venido aplicando, se han ido aplicando también en los contratos mineros. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer, por supuesto, toda la línea de acción social de las autoridades y del empresario minero en el territorio a través de los instrumentos que la regulación ya ha dispuesto, como en el caso de los planes de gestión social, hablando de minería. ¿Para cuándo estaríamos hablando? Obviamente es difícil dar una fecha exacta, pero en una proyección de mediano plazo, ¿cuándo cree usted que ya tengamos una nueva regulación? Lo que hemos escuchado por parte del gobierno es que en el segundo semestre de este año se va a presentar un proyecto de ley de modificación al actual Código de Minas, a la Ley 685 del 2001. No un código nuevo, sino una propuesta de modificación que entendemos va a complementar y a modificar la regulación existente o parte de la regulación existente. O sea que es como una actualización. Podría entenderse de esa manera, una actualización, pero también entendemos que van a haber unas disposiciones novedosas. Pero no, según lo que hemos escuchado, una reforma total e integral del código. Luego, si en este segundo semestre conocemos el proyecto de ley, pues uno esperaría tener un debate y una discusión a propósito del contenido del texto en este segundo semestre del año. Muchas gracias por atender la invitación.
Muchas gracias a ustedes.